Kevin Warsh ha sido nominado por el presidente Donald Trump para suceder a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal. Y vamos a hablar un poco en este video sobre quién es este hombre, Kevin Warsh, qué es la Reserva Federal, para qué sirve y por qué Trump estaba empecinado en cambiar a Jerome Powell, que curiosamente él mismo lo había puesto en ese lugar en el año 2017. Ahora mismo, entonces, vamos a hablar acerca de este personaje posiblemente desconocido para la mayoría de las personas, Kevin Warsh, quien ha sido elegido por Trump. ¿Quién es Kevin Warsh, el candidato de Donald Trump a la Reserva Federal de los Estados Unidos? Su trayectoria comenzó en el 2006 cuando el entonces presidente George Bush lo convirtió en el miembro más joven del directorio del Banco Central de los Estados Unidos. Pero este hombre, vamos a poner su foto aquí, es un economista muy conocido en el ambiente en los Estados Unidos. Él es un exfuncionario con una amplia trayectoria en finanzas, en política económica. Y vamos a hablar entonces algunos de los detalles más importantes acerca de su vida. Pero en primer lugar, quiero compartir este mensaje de Donald Trump de este día viernes, cuando dijo que me complace anunciar que nomino a Kevin Warsh para el cargo de presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. Kevin actualmente se desempeña como miembro distinguido visitante de la familia Shepard en economía en la institución Hoover. También es profesor de la Escuela de Negocios de Stanford. Es socio de Stanley Druckenmiller en Duquesne Family Office. Y además se licenció en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Es decir, una persona con una amplia formación, no solamente en economía, sino también en otros campos. Y luego el presidente Trump continúa diciendo: he llevado a cabo una amplia investigación en el campo de las economías. Él ha llevado una amplia investigación en el campo de la economía y las finanzas. Kevin presentó un informe independiente al Banco de Inglaterra en el que proponía las reformas en la política monetaria del Reino Unido, y el Parlamento aceptó las propuestas de ese informe. Kevin Warsh se convirtió en el gobernador más joven de la Reserva Federal con 35 años y fue miembro de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal desde 2006 hasta el 2011, representante de la Reserva Federal ante el Grupo de los 20, el G20, y emisario de la Junta ante las economías emergentes y avanzadas de Asia. Además, fue gobernador administrativo, gestionando, supervisando, dice el presidente Trump, las operaciones, el personal y los resultados financieros de la Junta. Antes de su nombramiento en la Junta de 2002 al 2006, Kevin fue asistente especial del presidente, en este caso el presidente Bush, para el Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, y anteriormente fue miembro del Departamento de Fusiones y Adquisiciones de Morgan Stanley & Co. en New York, donde ocupó el cargo de vicepresidente y director ejecutivo. Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los grandes presidentes de la Reserva Federal, quizá el mejor. Bueno, recuerda esa frase: pasará a la historia como uno de los grandes presidentes de la Reserva Federal, quizá el mejor. Dudo que realmente el presidente Trump lo diga honestamente, porque si vamos al historial, varias veces lo ha atacado por ser un tibio, por ser un mediocre. Pero bueno, cosas de la política. Veremos en 4 años, en 8 años, en 10 años si realmente esto todavía lo considera así. Pero dice, por encima de todo, es el candidato ideal y nunca te decepcionará. Enhorabuena. Felicitaciones, Kevin, presidente Donald Trump. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los antecedentes de este hombre tan desconocido tal vez para muchas personas, especialmente del mundo hispanoparlante. Él nació en 1970, viene de Albany, New York, al norte del estado de New York. Ciertamente que tiene una formación académica muy sólida, muy variada. Como decía recién, estudió en Harvard, se graduó además en políticas públicas en la Universidad de Stanford en el año 1992. Tuvo un doctorado en Derecho en Harvard en el 95. Dentro de su doctorado en Derecho estudió básicamente economía, porque puso un énfasis en políticas económicas dentro de la ley, las regulaciones políticas, especialmente del Congreso, del presidente. Y luego inmediatamente comienza una carrera en el sector privado
donde trabaja desde 1995 al 2002 en Morgan Stanley, donde llegó a ser el director ejecutivo en fusiones y adquisiciones. Luego de eso se une al presidente George Bush. Él se convierte en un asistente especial para la política económica, es el secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional. Ahora, en el 2006 fue nombrado también por el mismísimo presidente George Bush, en este caso para la Reserva Federal, y es ahí cuando se convierte en el más joven en la historia del cargo. Miren, tenía solamente 35 años, algo realmente sorprendente, y durante su mandato, que llega hasta el 2011, jugó un rol clave en la respuesta a la crisis financiera del 2008, actuando como un enlace entre la Reserva Federal y los fondos de inversión y los bancos de Wall Street. Ahora, él era considerado dentro de ese ambiente por su postura, o conocido al menos por su postura halcón, como se dice, hawkish en inglés, porque le daba prioridad al control de la inflación sobre el estímulo económico. A él le importaba más básicamente que baje la inflación antes que tal vez suban los empleos, que es una de las funciones principales de la Reserva Federal, como vamos a ver en un momento. Pero él deja la Reserva Federal en el 2011 y se convierte en profesor en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford. El Instituto Hoover es un think tank conservador. También ahí lo nombran profesor de negocios de Stanford y miembro de la junta directiva de varias compañías y universidades. Y en los últimos años ha sido muy crítico él de las políticas de la Reserva Federal bajo Jerome Powell. Por ejemplo, una de las grandes críticas que le ha hecho es cómo manejó la inflación post pandemia, después de los encierros. Además, ha abogado por tasas de interés más bajas, y ahí va totalmente en línea con el presidente Trump, que está pidiendo desde hace mucho tiempo que la Reserva Federal básicamente baje la tasa de interés, porque la cuestión es impagable. La deuda de los Estados Unidos es impagable. Él está casada con Jen Lauder, es por lo tanto el yerno del multimillonario, una persona muy rica, Ronald Lauder, quien es el heredero de Estée Lauder y un gran donante republicano, lo que obviamente le ha dado muchas conexiones en círculos conservadores, especialmente por un gran donante, su suegro de Trump. Ahora, en este momento las redes sociales, y especialmente en Polymarket, curiosamente, están apostando cuánto va a durar en el cargo, como si hubiese tal vez algún tipo de enfrentamiento significativo entre Walsh y Trump. Pero la cosa no es tan así. Tenemos que recordar que su relación ha sido en gran medida positiva, ha sido muy colaborativa. De hecho, en el 2017, durante el primer mandato de Trump, Walsh fue de hecho finalista para el cargo del presidente de la Fed, pero en ese momento, de la Reserva Federal, pero en ese momento Trump optó por Jerome Powell, porque era un constructor del consenso. Y tenemos que también decir que Trump, durante en muchas entrevistas, en muchas ocasiones, en discursos, él ha dicho que se arrepiente de esa decisión. De hecho, en el 2020 dijo que en realidad Walsh era su preferido, pero bueno, cometió un error, y que por lo tanto, como Jerome Powell no bajó las tasas de interés lo suficiente, Walsh era el que le debería básicamente suceder o heredar ese cargo. Entonces, es una persona que ha colaborado mucho con Trump, lo ha asesorado en temas económicos, se unió de hecho a su foro empresarial en temas económicos. En el 2016 fue parte de ese foro empresarial del presidente Trump, y obviamente que ha mantenido gran contacto por medio de su suegro Ronald Lauder, como decía recién, que es un gran amigo de Trump, es un gran donante, y que además fue compañero de Trump porque ambos estudiaron en Wharton University. Ahora, Walsh también ha sido el que acaba de ser nombrado como presidente, o al menos Trump lo ha nominado para ser el presidente de la Reserva Federal. Ha sido muy crítico de Jerome Powell por elecciones imprudentes para combatir la inflación. De hecho, se ha alineado, como decía recién, mucho en las quejas del presidente Trump sobre la Reserva Federal, y es por eso que Trump lo ha elogiado como el candidato perfecto, básicamente por su lealtad, por sus calificaciones, por sus estudios, por su experiencia. Ahora, Trump anunció la nominación de Kevin Warsh en Truth Social, como lo veíamos recién,
donde básicamente da fin a una búsqueda que había comenzado hacía mucho tiempo, más o menos desde el 2025. En septiembre más o menos comenzaron ya a entrevistar a una serie enorme de personas. Fueron todas entrevistas lideradas generalmente por el secretario del Tesoro Scott Bessent. Y básicamente ahora lo que tiene que pasar es que este señor debe ser confirmado por el Senado, lo cual es un proceso que incluye audiencias en el comité bancario, posiblemente va a ser en marzo, va a haber una votación plena en abril y un posible obstáculo también porque hay senadores republicanos, especialmente Tom Tillis de Carolina del Norte, que él ha prometido bloquear toda nominación hasta que se resuelva la investigación del Departamento de Justicia sobre Powell. Es decir, no es que este senador esté en contra de quien ponga a Trump, sino que si se saca a Jerome Powell de su cargo, básicamente va a zafar de todos los cargos y las investigaciones del Departamento de Justicia, especialmente por acusaciones de irregularidades. Sin embargo, lo más seguro es que sí va a pasar, va a ser el próximo presidente de la Reserva Federal, porque los republicanos controlan 53 escaños en el Senado, tienen también una mayoría en la Cámara de Representantes y por lo tanto se espera que se resuelva antes de mayo, que en mayo es cuando esto vence. Se estima más o menos que asumirá el 15 de mayo porque es ahí cuando expira el término de Powell como presidente, aunque Powell podría entonces de ahí pasar a ser gobernador dentro de la Reserva Federal, que es un cargo menor. Entonces, ¿qué podemos esperar de este señor? Posiblemente va a bajar las tasas de interés inicialmente, se va a alinear con Trump, pero con un enfoque posiblemente en reducir el balance de la Reserva Federal y hacer un análisis sobre ciertos dogmas que se han repetido sobre la inflación. Eso puede ser. Ahora, los mercados han reaccionado muy positivamente. De hecho, el dólar se ha fortalecido, ha caído tremendamente el precio del oro, de la plata, una caída incluso del 25% en el caso de la plata. El oro cayó $600 en el día de hoy, lo cual obviamente que es un aviso de los mercados como algo muy positivo acerca de este hombre. Ahora, probablemente él va a durar los 4 años en el cargo. Vamos a ver, en otras ocasiones Trump se ha enfrentado con él, lo ha criticado profundamente, pero ciertamente que es que de Trump llega al poder ha estado muy alineado con lo del presidente, ha favorecido las tasas bajas de interés, ha citado el impacto de la inteligencia artificial en la productividad y por lo tanto está alineado con muchas de las demandas de Trump por recortes agresivos para bajar los pagos o los intereses de la deuda externa, hasta el punto de que Trump lo ve a este señor como alguien leal, como alguien que no lo va a decepcionar, pero sin embargo su historial dándole prioridad a bajar la inflación por encima de la generación de trabajos podría resurgir y podría dar o menos causar algún tipo de enfrentamiento con Trump, que generar tensiones. Posiblemente va a ser esto, especialmente ante un Trump que exige obediencia y que ha atacado múltiples veces la independencia de la Reserva Federal. Y vamos a explicar un poquito también qué es esa Reserva Federal, para qué existe, por qué se formó, cuándo se formó. Ahora, si este hombre prioriza la independencia de la Reserva Federal sobre el poder político, ciertamente que esto va a generar un choque muy grande, pero sin embargo podría tratar de conformarse con Trump, pero también tiene su riesgo, porque básicamente podría generar una desconfianza en la credibilidad de la Reserva Federal, porque básicamente van a decir, este es un títere de Trump. Entonces, es probable que sí se va a adaptar a Trump, pero veremos realmente qué es lo que pasa y cuál es la reacción especialmente de los mercados y el impacto que esto tiene obviamente en economías externas y en el precio o en el valor del dólar. Ahora, la Reserva Federal, ¿qué es esta reserva, famosa Reserva Federal de la cual tanto se habla, tantas teorías, muchas teorías de la conspiración? La Reserva Federal es básicamente el Banco Central de los Estados Unidos. Se creó en el 2013 y tiene como función principal básicamente un doble mandato que es establecido por el Congreso. Primero, promover o establecer, buscar políticas públicas que generen el mayor nivel de empleo sostenible posible en la economía. Entonces, el Banco Central está ahí para decir, impongamos políticas o que generemos políticas para que la mayor cantidad de gente posible esté trabajando, que haya trabajo en los Estados Unidos. Y en segundo lugar, ellos tienen la obligación de mantener la estabilidad de los precios.
Es decir, tienen que controlar la inflación para que sea baja, para que sea predecible, apuntan a un 2% anual a largo plazo. Y una de las grandes críticas que muchos economistas le hacen a la Reserva Federal es que en algunos casos en los cuales no hace falta que haya inflación porque realmente las cosas van bien, igual generan inflación por medio de la impresión de dinero, porque es así como ellos pasan esa deuda luego a otros países, que es otro tema que lo podríamos explicar en otros videos. Pero básicamente Estados Unidos, cuando imprime, genera obviamente inflación, genera deuda, pero esa deuda y esa inflación se la pasan también a otros países que tienen como base monetaria el uso del dólar. Pensemos en el caso de Argentina, pensemos en las reservas de todos los bancos centrales basadas en dólares, las transacciones que deben hacer en dólares, seguramente que los que pagan son los ciudadanos de otros países que ahorran en esa moneda. Pero bueno, los dos objetivos más importantes de la Reserva Federal es generar trabajos y contener la inflación. Los objetivos más importantes, los que tal vez más atención reciben en la política pública monetaria, pero también hay otras cuestiones que son muy importantes con respecto a lo que dice la ley de la creación de la Reserva Federal. Tienen que mantener tasas de interés a largo plazo que sean moderadas, por eso Trump le pedía, por favor, bajen la tasa de interés, aunque esto es algo que se subordina a las cuestiones anteriores. También tenemos otros elementos que son bastante importantes para considerar, otras funciones, podríamos decir, que son dependientes, subordinadas, pero también que están o son concomitantes a ese doble mandato. Por ejemplo, tiene que conducir, como dice ahí, la política pública monetaria, tienen que ajustar las tasas de interés, especialmente la tasa de fondos federales, deben usar herramientas como operaciones de mercado abierto, deben dar facilidades de descuentos para influir en la cantidad de dinero y el crédito dentro de la economía. Otra de las funciones que se nombran ahí es supervisar y regular los bancos e instituciones financieras, especialmente vigilar que los bancos operen de forma segura, sólida, que eso evite riesgos sistémicos. Por lo tanto, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasó en el 2008, por ejemplo? Yo recuerdo, cuando estaba en la universidad en el año 2002, alguien comentó en la universidad, fue una profesora que dijo, miren, Estados Unidos creó la Reserva Federal y especialmente se hicieron una serie de cambios en la política monetaria, en la política básicamente de los bancos, para que no ocurra la Gran Depresión del año 1929. Y eso no va a ocurrir nunca. Yo me acuerdo, le pregunté, pero entonces nunca se va a dar una depresión, nunca se va a dar una situación de crisis económica. No, porque se han puesto todos los medios para que eso nunca ocurra. Bueno, en el 2008 explotó el mercado, ¿no es cierto? Cayó el mercado inmobiliario, fue un desastre. Miles de personas que perdieron sus casas, perdieron sus trabajos. Fue una crisis enorme de la cual se tardó muchos años en salir y en la cual él fue ciertamente una persona muy importante y tal vez por eso ha ganado el reconocimiento y el aprecio de muchos otros economistas. Pero bueno, básicamente ellos tienen la función de vigilar que los bancos operen de forma segura. Obviamente no lo hicieron en el 2008. También ahí estuvo metida la SEC, la Security Exchange Commission, que fue parte de eso, que tuvieron algunas fallas bastante importantes. Pero más allá de eso, ellos también tienen la función de mantener la estabilidad del sistema financiero. Básicamente actúan como prestamistas de última instancia, especialmente cuando hay una crisis, para evitar un colapso bancario, cuando un banco quiebra, por ejemplo, y eso podría llevar a problemas gigantescos. Entonces ellos vienen al salvataje y es ahí que entonces tienen la obligación de monitorear riesgos en todo el sistema para inyectar dinero cuando haga falta. Y como parte de eso también obviamente deben garantizar y supervisar básicamente la eficiencia y seguridad de los sistemas de pago, las transferencias, los cheques, los pagos electrónicos, todo lo que nosotros hacemos en el día a día, básicamente en todo lo económico, la Reserva Federal está detrás. Entonces, ellos buscan que la economía crezca de manera sostenida, sostenida no en el sentido de sostenible, sino sostenida, que sea un crecimiento sostenido, que no haya inflación al menos descontrolada, que no haya desempleo masivo y que el sistema financiero sea seguro y eficiente. Y por eso sus decisiones, subir o bajar tasas, generar inflación imprimiendo dinero, ahora le llaman quantitative easing. Es una facilidades cuantitativas. Es una palabra mentirosa porque en realidad lo que están haciendo es crear inflación por medio de la impresión de dinero. Pero lo preocupante, y esto nos afecta a todos nosotros, todas las decisiones de la Reserva Federal y de estos señores que vemos aquí. Bueno, aquí está Jerome Powell, que es el que acaba de salir
y lo va a reemplazar entonces en este caso este señor Kevin Warsh, si todo va bien. Vamos a ver su foto aquí a partir del 15 de mayo. Pero básicamente cualquier error y todas las políticas y todas las cosas buenas o malas que hagan ellos nos afectan a todos, no importa el país que sean, por el tamaño de la economía estadounidense, pero principalmente por el rol del dólar. El rol del dólar que juega también en otros países. Entonces espero que este haya sido un video explicativo, especialmente para entender quién es este señor, cuál es la importancia de la Reserva Federal y por qué el rol de la Reserva Federal sobre el dólar nos afecta a todos nosotros, vivas en Estados Unidos o vivas en la China. Sí o sí, las decisiones de la persona que está poniendo a Trump ahí en este momento son claves realmente para el desarrollo de la economía mundial. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por ver este video, los invito a suscribirse, a darle me gusta y muchas gracias por ver este video.